Bueno, vamos a estudiar las cantidades conocidas como número de estados y densidad de estados. Para el número de estados vamos a estudiar el número de estados comprendido entre una cierta energía E y una energía E más delta D. Es decir, los estados dentro de un cierto intervalo de energía definido por un valor delta de E. Además, vamos a analizar cómo se relaciona esto con la cantidad de densidad de estados y con el número de estados con energía por debajo de la energía E. Bien, entonces, si nosotros queremos estudiar el número de estados, es conveniente definir la densidad de estados, que la vamos a representar con la letra W, como el número de estados de energía E, bueno, como una cantidad que nos va a permitir calcular el número de estados de energía entre E y E más delta D, ¿sí? Simplemente multiplicando esa densidad de estados por ese intervalo de energías. Ahora, algo que es muy importante es mirar, si yo comienzo a contar los estados, por ejemplo, si tengo aquí mi línea de energía, y en mi línea de energía yo comenzara a contar el número de estados que hay y comienzo a asociarles con ciertos intervalos regulares, o sea, es decir, yo divido esto en pedacitos y comienzo a contar, aquí hay ciertos estados, aquí hay ciertos estados. Esto que estoy dibujando acá sería el omega d, que sería el número de estados para ciertos intervalos de energía. Pero yo puedo contar estados de otra forma. Yo puedo decir, esta es mi línea de energía. Ahora voy a pararme en cada punto y aquí cuento todos los estados que están de aquí para atrás. Entonces pongo un número. Me voy al siguiente punto y sumo el anterior más el nuevo número. Y así me voy sumando todos los números. Si yo hago esto, voy a encontrar una cierta cantidad que para energías muy grandes va a tender a una constante porque ya no habrá más estados. Y a esto lo conozco como el número de estados para energías menores que sería esta phi. Ahora miren que si yo tengo ese número de estados contados de esa forma, el número de estados con energías menores que y yo le resto el número de estados para otras ciertas energías, yo puedo definir un intervalo de estados. Es decir, puedo calcular el número de estados en un intervalo delta D simplemente restando el número de estados con energía entre E más delta D menos los estados que están por energía por debajo de. Y esto también lo puedo representar en términos de la densidad de estados. Ahora bien, como estoy definiendo esta nueva cantidad, que es el número de estados con energía por debajo de la energía E, yo puedo escribir esto en términos de derivadas parciales de la energía. Teniendo en cuenta que esto que está aquí sería el error de segundo orden. Miren que aquí se mantiene una igualdad. Eso quiere decir que si yo le sumo el error de segundo orden, se mantiene la igualdad. Si yo quito este error de segundo orden, entonces esta igualdad se me convierte en un valor aproximado. Esto quiere decir que el número de estados con energías entre E y E más delta D lo puedo obtener de esta forma, con la derivada parcial del número de estados con energía menores que E por el intervalo de energía. Si ustedes comparan estas dos cantidades, se pueden dar cuenta que la densidad de estados se puede calcular como la variación respecto la derivada respecto a la energía del número de estados con energía menor que la energía E. Entonces, vamos a mirar, de acuerdo a esta explicación, vamos a responder rápidamente esta pregunta que está acá. La pregunta básicamente consiste en emparejar las definiciones con los símbolos que representa cada una de las definiciones. Vamos a hacer esta actividad clicker rápidamente. Bueno, estas fueron las respuestas. El 80% está de acuerdo que la respuesta correcta es la B, pero hay dos que respondieron A y C. Entonces vamos a mirar por qué. A ver, la respuesta en este caso estará dada por las definiciones que acabamos de dar. El número de estados con energía entre Y más delta D lo hemos llamado omega. Por lo tanto, 1 iría con 2. El número de estados con energía menor que es la letra phi que acabamos de definir hoy. Y por default, este de acá sería la densidad de estados. Entonces, 1 va con 2. Entonces, aquí viene 1 va con 2, 2 con 3 y 3 con 1. O sea, la respuesta correcta es la B. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
¿Queda claro? Sí, profe. Ok.